Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 en el que con cierta calma siempre queremos tratar asuntos que puedan ser de su interés. Hoy queremos hablar de los menores. Evidentemente es un asunto complicado y, digamos, bastante grande el que queremos abordar esta noche en esta mesa. Y queremos hablar de la situación de los menores en Canarias. Y partiremos de una definición de qué son las cuestiones y las labores de prevención y de protección que el Gobierno de Canarias en este caso y distintas asociaciones tienen sobre los menores de estas islas. Y para hablar de ello tenemos esta noche a tres invitados que paso a presentarles a continuación. Tenemos a Belén Molina, periodista de La Opinión, especializada en cuestiones de tribunales, menores e inmigración. Buenas noches, Belén. Hola, buenas noches a todos. A su lado está José Luis Arregui Sáez, director general de Protección del Menor y de la Familia del Gobierno de Canarias. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Y a su lado Ana María Vaca Balboa Carrasco, vicepresidenta de la Asociación Canaria de Infancia. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues trataremos de situar a nuestros telespectadores inicialmente, si les parece, para acercarnos un poquito a esa definición de sobre qué hay que tratar y de qué hay que proteger a nuestros menores, en este caso los que se encuentran en situación de desamparo, que son básicamente de los que vamos a intentar hablar un poquito esta noche. Si le parece, José Luis, por introducir un poquito el tema, inicie usted la conversación y luego ya planteamos el debate. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, justamente lo fundamental es la protección, ¿no?, de los niños y niñas de Canarias. Y en primer lugar, digamos, la primera línea de protección está en los ayuntamientos, en los equipos de trabajadores sociales, de educadores, de psicólogos que están trabajando en el ámbito de la familia y del menor, y bueno, cuyo primer objetivo justamente es prevenir las situaciones de riesgo y en el caso de que exista riesgo, pues hacer las declaraciones correspondientes de riesgo, aplicar los programas siempre intentando que esa protección se haga en el seno de la familia y caso de que no pueda ser, pues haciendo las propuestas de protección a lo que sería la situación de desamparo, cuando hay una situación de abandono, de maltrato, etcétera. Entonces ya es la segunda fase de protección, en la cual ya entra también la Fiscalía y bueno, pues ya cuando es imposible realmente el trabajo dentro del contexto familiar, pues lo que se hace es declarar una situación de desamparo y ya entra en lo que es un hogar de protección, que Ana María pues justamente está en una asociación que lleva este tipo de hogares. A partir de ahí se produce, digamos, un interés por esa reunificación familiar. En muchos casos esta reunificación se puede hacer, como de hecho sucede. En otros casos se procura que esa reunificación se haga a través de la familia extensa, cuando es imposible que se haga pues con el padre o con la madre. Y si no puede ser tampoco con familia extensa, pues se busca pues otras alternativas, ¿no? Siempre buscando que los niños y niñas puedan estar en el ámbito del hogar, de una familia. En esos casos, pues evidentemente se intenta, cuando es imposible cualquier tipo de reunificación, el establecer un acogimiento preadoptivo y una adopción. Sin embargo, bueno, pues es una situación muy difícil, ¿no?, tal y como está actualmente el Código Civil y el modelo que tiene de protección a ultranza de la familia biológica por encima de los derechos potencialmente de los niños y niñas a ser adoptados. Eso sí, digamos que son las redes de protección fundamentales que se tienen desde todas las administraciones, desde los ayuntamientos, desde los cabildos y desde el gobierno. En este caso, los organismos públicos colaboran con asociaciones que, digamos, hacen parte del trabajo para estos menores en situación de desamparo. Señora Vaca Balboa, usted representa una asociación que creo que tiene 6 centros. ¿Podría definir más o menos cuál es el papel que cumplen, digamos, estas asociaciones dentro del trabajo en los centros con los menores? Bueno, de entrada quiero decir que tengo que disculpar al presidente, que es el que tenía que haber estado aquí, porque está enfermo y debería estar aquí. Nosotros somos de la Asociación Canaria de la Infancia, que el acta fundacional fue el 31 de octubre de 2005, y la verdad que todo lo que podamos hacer por los niños nos parece poco, porque se encuentran desprotegidos y ciertamente, como decía el director general, pues le hace muchísima falta a todos estos niños que se les pueda atender. En este momento hay 6 hogares, que tenemos 48 niños, y esos 6 hogares los niños están distribuidos en 8 por cada hogar.
¿Y qué trabajo hacen con los niños ahí básicamente? Supongo que el de digamos, darle evidentemente ese hogar del que carecen y aparte supongo que una formación y una serie de habilidades incluso sociales o domésticas que les harán falta para su vida futura. Exacto, ¿no? Sí. Es todo lo que se puede hacer es poco y tienen pues la integración, lograr esa integración, el estar batallando con ellos para que todo su proceso educativo también sea el normal y después también intentar reintegrarlos otra vez con su familia y si se pudiera. Y Belén Molina, desde la perspectiva de un periodista, ¿cómo se acerca uno a tratar estos temas relacionados con menores, que siempre son delicados? Pues como dices bien, Félix, es delicado y es complejo. De entrada porque tú ya sabes que los periodistas nos movemos un poco como el oleaje del mar, pum, 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 y eso depende al ritmo, ¿no?, de las noticias que van llegando o de las declaraciones que hacen algunos dirigentes políticos, que en muchas ocasiones son alarmistas y nosotros nos vemos obligados a recoger determinadas declaraciones que no nos gustaría recoger. Pero sobre todo es muy complejo. No se trata, hablamos de menores y no hablamos solamente de los menores en desamparo, dentro de todo lo que son los menores. ¿Verdad? Hay los menores que delinquen también en principio han podido ser menores en desamparo que deberían haber sido declarados en desamparo y pasaron desapercibidos. Luego está el problema de los menores inmigrantes que en teoría y en la práctica, y como debe ser, son también menores en desamparo. Luego están los programas de riesgo antes de llegar al desamparo y luego ya los niños que están en los centros de acogida, en los CAI, ¿no? Y cómo es el funcionamiento. La perspectiva es difícil y metemos la pata muchas veces, claro. Y eso al final también redunda en la imagen que la sociedad puede tener de estos menores, ¿no? Exactamente. Todas las meteduras de pata que tenemos los periodistas redundan en la imagen que la sociedad tiene al final de un fenómeno. Señora Rey, podemos tratar de explicar mínimamente, porque siempre hablamos de los menores. ¿De qué grupo de edad estamos hablando? ¿De qué características hacen que un chico o chica acabe en este sentido bajo medidas de protección o ante el desamparo? Sí, bueno, cuando hablamos de un niño, justamente por la Convención Universal de Derechos del Niño, hablamos de toda persona que no haya cumplido los 18 años. De 0 a 18 años. De 0 a 18 años, sí, eso es una cuestión, digamos, importante, ¿no? Porque un chiquito de 17, pues evidentemente es un adolescente, pero no deja de ser, desde la perspectiva de la Convención, un niño. Hablamos, ya lo comentó antes, de una situación de riesgo o de preriesgo, que justamente es cuando se empiezan a detectar problemas en el ámbito de la familia, situaciones, bueno, que hacen pensar que se puede dar un abandono, etcétera, en el ámbito de los municipios. Justamente, digamos que lo que más le ha preocupado a Marisa Zamora como consejera en el ámbito de menores ha sido esa situación y, de hecho, los grandes esfuerzos que se han desarrollado presupuestariamente a lo largo de estos 2 años han ido en ese ámbito. Se han incrementado los presupuestos en el ámbito de la prevención un 60% y el número de equipos de riesgo de la isla se han duplicado. A su vez también se intenta poner en marcha los servicios de día, que son servicios justamente para estos niños y niñas que están en esta situación y que justamente lo que se procura es que después de que los niños salgan del colegio, pues pueda existir un programa de apoyo, puede ser que la familia pues eso, esté en una situación pues de rehabilitación por toxicomanías o en una situación de formación para acceder a un empleo, en fin, por aquellas, digamos, cuestiones que detecten los equipos, ¿no? Los equipos también intervienen con las familias en la medida de lo posible, pues justamente para, dada esa situación de riesgo o de preriesgo, evitar que eso llegue más, ¿no? Cuando ya la situación llega más, cuando ya se da una situación de abandono, se da una situación de maltrato, entonces es cuando los niños y niñas son ya declarados en desamparo. Una vez que se declaran en desamparo ya van efectivamente a un CAI, a un centro de acogida inmediata, y a partir de ahí se le deriva hacia un hogar o hacia un acogimiento en familia extensa, si los abuelos y los tíos, es decir, si algún ámbito de la familia se hace cargo de los niños. Actualmente tenemos 950 niños y niñas en acogimiento residencial y unos 1.050 aproximadamente en acogimiento en familia extensa, es decir, es mayor el número de niños y niñas que están en situación de acogimiento con la familia extensa que el de los que están dentro de los hogares, ¿no? Dentro de los hogares, pues se establece un programa educativo, ¿no?, que muy bien puede hablar Ana María de ellos, pero lo cierto es que nuestro objetivo fundamental siempre es la reunificación familiar.
Y se establece un programa de reunificación familiar intentando que aquellos elementos que habían situado la exclusión o el abandono del niño o de la niña puedan de alguna manera ser reconducidos, ¿no? Pasa un periodo en el cual esto es posible o no es posible. Si no es posible, pues entonces si entra dentro de unos criterios de adoptabilidad, el niño o la niña, pues entonces ya se busca una familia para un acogimiento preadoptivo. Este acogimiento puede durar 1 año o 2 años, se lleva también pues todo un trabajo, ¿no? Pues de acoplamiento con la familia, y si este pues resulta bien, entonces ya se plantea al juzgado la posibilidad de esta adopción nacional, la adopción de un niño o una niña de aquí, de Canarias. ¿Cuántos centros o hogares funcionan ahora mismo en Canarias, que los que ustedes, digamos, llevan? Aunque evidentemente se hace con un modelo mixto, que de gestión mixta, que se hace con algunas asociaciones como aquí Infancia y demás, ¿no? Sí, en Canarias, por nuestra ley, por la Ley de Atención Integral a los Menores, la tutela es del Gobierno, es decir, la tutela está en esta dirección general, pero la guardia y custodia depende de los cabildos. Es decir, son los cabildos los que convenian con asociaciones los hogares, ¿no? Entonces, es cada cabildo el que convenia. El modelo, bueno, pues ya lo expresó Ana María, suelen ser de hogares, pues en torno a unos 8 niños aproximadamente, pues en función también de los distintos perfiles, de las edades, etcétera, pues se buscan aquellos que permitan una mayor homogeneidad educativa y permitan también pues que los programas se desarrollen de una manera más cercana a los niños. Puede, pues no sé exactamente, pero puede haber en toda Canarias en torno a unos 50 hogares aproximadamente, aunque bien es cierto que los modelos son normalmente de hogares pequeños, ¿no? De no más de 8 niños y niñas. Y Ana María, ¿qué trabajo hacen con estos menores una vez llegan al hogar? ¿Podríamos describir mínimamente el itinerario que siguen los chicos y chicas cuando llegan a un hogar, independientemente de su edad, que evidentemente es muy variable, ¿no? Sí, bueno, primero lo que nosotros queremos es la integración de estos chicos, y tienen 3 educadores y un director. Esos 3 educadores y el director, sobre todo el director, están en contacto también con los centros escolares para llevar esa tutela de estos chicos, de estos niños, y hacer como un hogar, exactamente como un hogar, o sea, formar como si fuera una pequeña familia, pero que estos niños se encuentren integrados como si fueran, como otros niños cualquiera que tengan una familia y tengan un hogar con padre y madre. Hablando de centros y de hogares, no se nos puede escapar algunos detalles que son importantes, y por eso te quería preguntar a ti, Belén. Muchas veces, o hasta ahora ha sido casi habitual, cuando se anuncia la creación de un hogar o de un centro en determinados sitios, se pueden encontrar varias respuestas. A lo largo del tiempo se han encontrado respuestas que ahora mismo parece ser que están más o menos estabilizadas, pero también a veces se producen algunas situaciones de rechazo de la sociedad, digamos, colindante a los centros o los hogares, que no dejan de ser pisos o casas tutelados. Eso es un problema que surgió, bueno, yo por lo menos lo he vivido personalmente desde a raíz de la implantación de la Ley Penal del Menor, la ubicación de los centros de cumplimiento de medidas judiciales, tanto en régimen cerrado como en régimen cerrado, fue para el Gobierno de Canarias un verdadero quebradero de cabeza, eso es cierto totalmente, ¿no? Al final se pudo ampliar Valla Tavares porque el Ayuntamiento de La Laguna había visto bueno, pero baste recordar lo que ocurrió cuando se creó lo que era la escuela hogar en La Esperanza, la que se montó con aquello, ¿no? Y la que luego se volvió... luego el follón que se volvió a organizar una vez que ese centro pues, pasó a acoger a menores inmigrantes. Cada vez que se crea un centro de acogida de niños se tiene que hacer con sigilo, en silencio, a escondidas, y de hecho a nosotros nos piden encarecidamente la Consejería de Asuntos Sociales, de Empleo y Asuntos Sociales, siempre encarecidamente que no demos la ubicación de los centros. Al final se termina sabiendo, ¿no? Pero por lo menos nosotros que no demos la ubicación de esos centros para conseguir que se estabilicen y que puedan ahí desarrollar su labor. Ocurre siempre y sigue ocurriendo ahora mismo, o sea, y ocurre también para buscar centros de otro tipo, ¿no?
Y bajo tu punto de vista, ¿en qué medida pueden ayudar los medios de comunicación para, digamos, concienciar al resto de la sociedad sobre que estos centros, hogares, no son necesariamente, más bien al contrario, nada negativo, ¿no? Sí, yo pienso que los medios de comunicación deberíamos cambiar el enfoque alarmista, pero repito un poquito lo que dije antes. Difícil nos lo ponen a los medios de comunicación, a los periodistas, y eso tú lo sabes muy bien, Félix, cuando los políticos se lanzan a hacer determinadas declaraciones que nosotros estamos obligados a recoger, o sea, estamos obligados a recoger además de forma literal. Yo no puedo cambiar un verbo que haya pronunciado, una expresión que haya pronunciado alguien, ¿no? Me guste o no me guste. Y los menores, como la inmigración, se utilizan como como un caballo de batalla en campañas electorales, en preelectorales y para hacer guerras políticas. Y al final quienes terminan perjudicados son esos niños y la sociedad en general, porque la perspectiva equivocada y errónea que se tiene del asunto no favorece nada a tener un criterio sano de la sociedad en la que nos movemos. La sociedad en la que nos movemos, de verdad, yo creo que es muchísimo más sana de lo que algunas veces parece, ¿no? Y nosotros transmitimos. Pero en parte ya digo de que de verdad es que ayudaría mucho si determinados dirigentes políticos cerraran la boca. En serio. Señora Rey, respecto a esta imagen de los centros y hogares que más o menos se percibe que ha ido cambiando, aunque evidentemente con las matizaciones que ha hecho Belén, ¿qué opinión tiene al respecto? Sí, yo creo que fundamentalmente es tener un poquito de paciencia para que los hogares y los recursos vayan entrando en funcionamiento, para que los programas educativos pues se vayan también estabilizando, porque a veces sí que es cierto que se ha generado una situación de alarma absolutamente injustificada, es decir, pues no sé, gracias a la valentía, pues eso, ¿no?, del Cabildo de Tenerife, que ha tenido en algunas ocasiones fuertes resistencias, ¿no?, para poner hogares, o del Ayuntamiento de La Laguna, pues justamente con el tema de Tavares, pero yo les puedo decir que hoy en día en Valle de Tavares no existe desempleo. O sea, es uno de los barrios de la isla que menos desempleo hay, justamente porque un centro de estas características reúne cientos y cientos de personas, no solamente en empleos directos, sino también en indirectos, y generan riqueza, generan seguridad, porque a su alrededor pues hay una presencia de las fuerzas de orden público constantes y permanentes, y luego además pues generan también mejoras de tipo de infraestructuras, puesto que al ser grandes recursos requieren de una mejora en las instalaciones de agua, de electricidad, etcétera. Es decir, que mirándolo desde ese punto de vista, los ayuntamientos tienen razones objetivas, ¿no?, para poder no solamente limitar el acceso a estos recursos, sino muy al contrario, de aceptarlos y además de incorporarlos, porque en definitiva es a través de la diversidad, porque efectivamente pues los niños y niñas, tanto de los hogares de protección como de medidas judiciales, lo que traemos es diversidad, y eso en definitiva es una manera también de enriquecer a la ciudadanía y sobre todo de hablar del rango moral y ético que tiene una sociedad. Y yo creo que en ese sentido pues se ha avanzado bastante. En estos años pues nos hemos ido encontrando con alguna dificultad, no lo niego que hayamos tenido, pero sin embargo con otras muestras de tolerancia, de apoyo, etcétera. Y bueno, el mismo caso, ¿no?, que conoce muy bien Belén, porque semanalmente habla con los niños de la Escuela Hogar de la Esperanza, y también pues casos como el de Tegueste, ¿no?, ese volcarse una sociedad con un grupo de niños, pues al final lo que hace es que los niños pues respondan, ¿no?, respondan adecuadamente, ¿no?, a esa oferta que le hace la sociedad, y bueno, pues estén perfectamente integrados en nuestra sociedad. Ana María, ese rechazo que en ocasiones se ha vivido alrededor de los centros y de los hogares, evidentemente también llega a los niños, ¿no? De eso ustedes podrían hablar algo, me refiero, tienen experiencia de que los niños también se sienten rechazados, ¿no? Sí, mira, yo pienso muchas veces que cuando me gustaría también hacer como un llamamiento a la sociedad, que no sientan ese rechazo por estos hogares de niños, porque al fin y al cabo son como cualquier niño, y que tienen su corazón, y también tendrían ellos que tener corazón para poderlos acoger y dejarlos que puedan vivir como una familia y unos niños normales, que no sientan ellos ese rechazo de que es un piso de acogida, y que ya antes de que entren los niños ya están muchas veces en contra. Y ese creo que sería un llamamiento bueno para sensibilizar a la gente, que
que tenga un poquito de corazón. Hay mucho desconocimiento, a lo mejor habría que hacer algo así como, no sé si se hace, una especie de política de puertas abiertas para que la gente vea cómo funcionan los pisos o los hogares. Pues sí, sería conveniente también que fueran, incluso llegar a una televisión, a un piso de estos, que vean además que los niños cómo tienen un comportamiento algunas veces asombroso, porque es muy difícil, que vienen de centros, vamos, de sitios marginales, y que llegan a los hogares y se integran con otros niños que no son familia, que no se han conocido nunca, y que después se encuentran pues como si estuvieran formando parte de una familia, como si fueran hermanos. Y eso es asombroso porque es difícil, muy difícil. A mí me gustaría preguntarle a los tres, y esta pregunta va, digamos, dirigida a todos los componentes de la mesa. La casuística, vamos a ver, evidentemente será amplísima, pero ¿qué es lo que hace que, en este caso, bajo mi punto de vista, no se trata de que sean muchos o pocos, sino tantos menores acaben en situación de desamparo, ¿no? Evidentemente, que es la que quizás más puede preocupar. Bajo el punto de vista de cada uno o sus propias experiencias, ¿qué causas son las que acaban con los menores, digamos, bajo la tutela, en este caso, de las entidades públicas? Belén, si te parece. Yo quería comentar, bueno, sí, añadir un poquito a lo que ha comentado antes, Ana. Más que una política, a lo mejor, o sea, una política de puertas abiertas, quizás habría que hacer una política exacta, ¿no? Y de palabras concretas y de palabras verdaderas. Porque si recordamos lo que ocurrió en Garachico, debemos recordar que los vecinos estaban jaleados desde el ayuntamiento de Garachico para tener la reacción tan negativa que tuvieron. Entonces, los medios de comunicación no podemos más que recoger eso que ha ocurrido y que es cierto, ¿no? Con mucha tristeza y con mucho dolor. En cuanto a la casuística que puede llevar, yo creo que está clarísimo que esos rechazos que se producen hacia los menores es porque se les ve, se nos ve a nosotros como víctimas de ellos, ¿no? Cuando yo creo que es al revés, ellos son víctimas totales de la sociedad. Está clarísimo, yo creo que José Luis y Ana María lo saben mucho mejor que yo, pero lo que lleva a un menor al desamparo es el abandono de la familia, de padres que no lo han sabido educar, de padres que a su vez también a lo mejor ya vienen de familias desestructuradas, que no han sabido aprender cómo educar y cómo sacar sus propias vidas adelante. Y quizás también, yo no sé cómo estará ahora mismo, lo digo con toda sinceridad, en el momento actual no sé cómo está, pero sí sé cómo ha estado en el pasado los equipos de riesgo, de detención de los programas de riesgo, con subvenciones que se cortaban, equipos que funcionaban 6 meses, los ayuntamientos dejaban de pagar, se montaban mancomunidades, las comunidades dejaban de funcionar, es decir, no había una continuidad en seguimientos que son muy complejos. Se trata de darle la vuelta como un calcetín a una persona para que se reconduzca, ¿no? Y la causa fundamentalmente yo creo que es eso, es un abandono familiar total, no detectado. Sí, con respecto, bueno, efectivamente esos fenómenos, ¿no?, que en ocasiones hemos tenido y hemos vivido, la verdad es que yo, vamos, como miembro del Gobierno les puedo asegurar que siempre la posición que ha tenido el Gobierno en este sentido ha sido tajante, evidentemente de apoyo en cumplir nuestro deber, que nosotros, que es la protección de estos menores. Evidentemente, en la mayor parte de las ocasiones lo que sucede es que una falta de información, ¿no? Una falta de información, pues que una vez que esta información se da, una vez que el vecino entra en contacto con el niño, desaparece completamente. Es decir, una vez que pasó el tema de Garachico, realmente la convivencia fue extraordinaria a todos los niveles, es decir, los niños que estuvieron allí estuvieron pues por todo el municipio, por todos los municipios de la zona, y yo creo que fue un modelo de convivencia. Lo mismo está sucediendo en Tegueste, lo mismo está sucediendo también en La Esperanza, y además que creo que eso muestra mucho nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, de acogida, y creo que en ese sentido pues los niños también están respondiendo, ¿no?, muy bien a esta situación, siendo una situación difícil. Es decir, estamos hablando de hogares que tienen pues más de 100 niños, estamos hablando de hogares que en un principio se montaron de emergencia para que, bueno, pues de una manera inmediata fueran trasladados a otras comunidades autónomas
y sin embargo pues ahí seguimos durante muchos meses y ahí hemos tenido que meter programas de formación profesional, hemos tenido que meter también programas de educación reglada para los niños que son menores de 15 años y evidentemente el tema fundamental, como decía Belén, va en la prevención. En este sentido sí que se incrementó considerablemente el presupuesto de prevención para que los ayuntamientos dispusieran de una mayor financiación. De hecho, el número de equipos se ha duplicado, no obstante queda mucho por hacer. Es decir, el siguiente paso justamente es convenir con el Cabildo, que además el Cabildo de Tenerife en esto es puntero como gobierno de la isla, que lidere también estos programas de prevención, cofinanciando estos equipos y además a través de convenios plurianuales que hagan lo que dice Belén, es decir, que por un lado haya una estabilidad de este personal que permita que se pueda trabajar mejor y a su vez un nuevo modelo, pues que desde el ámbito de la ecología de la familia pueda justamente dotar de capacidades a las familias para que puedan realmente prevenir estas situaciones de abandono que en muchos casos pues es no disponer de competencias suficientes, es venir de una situación de exclusión o de marginación que con un apoyo por parte de los servicios sociales y con una formación y una orientación a las familias pues evidentemente se puede corregir mucho estas situaciones y pues prevenir que muchos niños puedan pasar a la situación de desamparo. Y Ana María, ¿las situaciones con las que ustedes se encuentran básicamente responden a lo que ha apuntado tanto Belén como José Luis o hay algo que se nos ha quedado en el tintero? No, prácticamente es que es eso, el problema con que nos encontramos es eso. O sea, nosotros lo que tenemos es la prevención ante el desarrollo integral de los menores y el luchar porque todos vayan otra vez encausados a que vuelvan otra vez puedan volver con su familia. Sí, pero como asociación que trabaja con menores tampoco les viene muy bien algunos episodios desgraciados como a lo mejor lo de Garachico o lo que ocurrió en su momento en La Esperanza. Sí, la verdad que no. La verdad que no, para nada, porque además es como dice Belén, digo que claro que también los medios de comunicación tienen que tener un poco sí le pediríamos un poco de cuidado y de más apoyo porque a lo mejor un comentario puede causar el rechazo que siente la sociedad. Para chicos no lo podemos callar. No lo podemos callar. Lo tenemos que decir. Exacto. Sí. No, perfecto. Claro, sí, estoy de acuerdo. Bueno, vivimos la sociedad en la que vivimos y evidentemente hay que apelar a la responsabilidad tanto de los ciudadanos, mucho más a la de los políticos que nos gobiernan, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Belén, que al fin y al cabo también... Pues yo es que la verdad es que, y sin ánimo aquí de herir a José Luis, que sabe que le aprecio mucho, pero la verdad es que a mí me asustan mucho determinadas palabras lanzadas al aire sin ton y son. Las palabras hay que cuidarlas, hacen muchísimo más daño del que nos creemos. Y los que somos responsables de manejar las palabras tenemos que ser conscientes de ello. No se puede arengar contra los menores que han cometido alguna infracción o que han delinquido directamente, ¿no? Con 14 o 15 años, y reclamar cambios de la ley del menor, que yo desde aquí apunto, seré la única persona en el planeta, pero soy una defensora de la ley del menor a ultranza, una ley que hizo el Partido Popular, aunque mucha gente piense que la ha hecho el Partido Socialista, pero es una ley del Partido Popular y que era una clarísima esperanza a una reconversión por las buenas de esos menores y quitar el dicho de que la letra con sangre entra, ¿no? Está clarísimo que no tiene por qué ser así. Ese afán de venganza brutal que volcamos sobre el Código Penal no tenía por qué darse con los menores. Se le han hecho reformas, se han ampliado las penas, yo no sé si es mejor o es peor, no me atrevo a decirlo, pero yo la ley del menor me parece una ley muy buena y avanzada, o sea, me sorprende en una España como la nuestra que tengamos una ley de ese calibre, con esas garantías. Lo que pasa es que se aplicó muy mal, o sea, es como cuando te dan una receta de cocina y cambias todos los ingredientes, ¿no? Se aplicó muy mal. Ahora, por fin, al cabo de 7 años, el Gobierno de Canarias ha entendido que es una ley cara y que necesita profesionales muy bien especializados, no solamente en la docencia, sino en la docencia con niños difíciles, para poder aplicar. Ahora, por fin, tenemos un plan formativo
de personas y de educadores y de personal docente, incluso de vigilancia, adecuado para poder aplicar esa ley. Ahora es cuando podemos hablar de si la ley va a funcionar o no. Y ahora lo que deberíamos pedir sería un consenso, pues yo creo que de todos los agentes. Creo que podría llegar el momento, tal vez en la nueva legislatura, de que, igual en sede parlamentaria, como ha sido en su momento, pero sí que se redefiniera el plan integral del menor, se hiciera una reflexión conjunta de todos los agentes que estamos en el ámbito de menores, pues de los partidos, del diputado del Común, de la Fiscalía, de los juzgados, de los medios de comunicación, para desarrollar un amplio consenso en materia de menores. Efectivamente, el ámbito de los menores debería de estar fuera, ¿no?, por otro lado, el legítimo debate político, pero deberíamos, yo creo que hay muchos elementos para llegar a un acuerdo. El Gobierno de Canarias planteó dos elementos fundamentales para la modificación de la ley, que así se hizo en el Parlamento, en las Cortes Españolas, que fueron fundamentalmente dos. El primero, el que no entendíamos que con chicos de 14 convivieran chicos de 23 años. Eso nos parecía que era un disparate, es decir, si es una ley para menores tiene que hacerse fundamentalmente con menores, es decir, y aquellos chicos que tuvieran pues 18 o más años, bueno, pues plantearse otro tipo de alternativas. Y en segundo lugar, lo que sí entendimos desde el primer momento era la necesidad de poner en marcha y desarrollar más recursos terapéuticos. Tal vez por la experiencia de donde veníamos, pues era importantísimo que pudiéramos afrontar el ámbito de lo terapéutico, tanto desde la perspectiva de drogodependencias como de salud mental, y en este sentido sí que pedimos, ¿no?, que se incluyera y que se ampliara también la adopción de medidas en este ámbito. No obstante, sí que es cierto que apoyamos desde todo punto de vista la ley como integración de los chicos y chicas en el ámbito donde viven, porque evidentemente el tema de los centros tiene que existir, pero siempre tiene que ser la última solución. O sea, los chicos y chicas donde se tienen que realmente reinsertar es en su centro educativo, es en su barrio, es en el contexto donde ellos y ellas viven. Y la medida de internamiento debe ser la última, y eso ha sido pues uno de los esfuerzos, junto con el de formación y cualificación de todo el personal, que más nos ha ocupado, y que hemos intentado ofrecer a los juzgados pues prestaciones en beneficio de la comunidad, libertad vigilada, atención a tareas socioeducativas, etcétera, en los espacios más cercanos donde viven los jóvenes. No es un tema que se vaya a ver el fruto ahora, no es un asunto que a corto plazo podamos verlo, pero sí que nuestro objetivo es andar en la media europea de que como máximo un 10% de los chicos que tienen medidas judiciales estén en internamiento. ¿Y esa apelación que usted hace hacia la clase política considera que va a tener eco o al fin y al cabo va a estar siempre dentro del marasmo de la pelea política, un asunto tan importante y tan sensible como el de los menores? Yo estoy convencido de que sí la va a tener, de que va a tener un eco. De hecho ya lo tuvo, es decir, no es algo nuevo, es algo que en su momento se consiguió ese consenso y que duró pues mucho tiempo, y yo creo que es necesario retomarlo por el bien de nuestros niños y niñas. Creo que lo más razonable es que así se haga. Además, creo que en general pues todos los agentes pues están cargados de sentido común y están cargados yo creo que de buen criterio, y lo que hace falta es ponernos a hablar y ponernos a replantearnos, a evaluar las cosas que se han hecho. Evidentemente todo es mejorable, todos los errores se tienen que reconocer, reconducir y poner entre todos y todas las puertas abiertas. Pero yo en ese sentido, yo entiendo perfectamente el papel de los medios de comunicación, es decir, no tenemos por qué llamarnos a escándalo, ¿no?, porque las cosas que se publican y cómo se publican. Lo que sí es necesario es ponernos de acuerdo para mejorar necesariamente la imagen de los niños y las niñas, porque hoy por hoy, al hablar de menores, pues parece que la semántica de los menores de medidas judiciales se ha ampliado al resto, y se ha generado en la opinión pública pues una visión negativa, absolutamente negativa, y eso no es cierto. Es decir, la mayor parte de los niños que salen de las casas de acogida, que salen del desamparo, pues llevan su vida normalmente, y pues casi un 80% de los chicos y chicas que están en medidas judiciales pues no vuelven a cometer delitos, es decir, que
que nos encontramos con programas de prevención, de protección y de justicia juvenil que en general funcionan bien, con jueces que saben perfectamente estar en su papel, con fiscales, con profesionales que van mejorando su cualificación y con una sociedad además abierta, democrática y valiente, que lo que necesita un poco es darse confianza a sí misma para poder acoger a estos niños y niñas y darles una oportunidad. Muy bien, pues con esta apelación lo dejamos aquí y continuaremos después de la publicidad. Muy buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro hablando hoy de los menores, la situación de los menores en Canarias. Y retomamos el diálogo con nuestros invitados planteándoles una cuestión a los tres, que supongo que la respuesta es evidente porque a todos nos gustaría tener más, pero ¿consideran cada uno de ustedes que tenemos los recursos necesarios para atender, digamos, las necesidades de nuestros menores en el archipiélago? ¿O siempre por pedir, por hacer cartas a los Reyes Magos los podemos hacer todos? ¿Qué opinas al respecto, Belén? Hacer cartas a los Reyes Magos no está nada mal, enseñar es bueno, no sé por qué no, pero yo no creo que tengamos todavía los recursos necesarios para atender a todos los menores en las islas. Y un ejemplo de ello es lo que está sucediendo con el caso de los menores inmigrantes, ¿no? Que por fallo o por no fallo, muchos menores están siendo enviados a la península en condición de adultos y de hecho el defensor del pueblo ha tenido que llamar a capítulo al gobierno de Canarias para decirle que esto no vuelva a producirse. Se detecta que son menores una vez que están allí y además recuerda el defensor del pueblo que es el juez el que tiene que interpretar las pruebas de mayoría de edad y no un policía de turno, con todo mi respeto evidentemente, no a los policías, pero cada cual tiene su función. No se tienen tantos recursos cuando hace unos años, el 23 de octubre de 2003 creo que fue exactamente, pues el que entonces era fiscal general del Estado sacó una instrucción que pone los pelos de punta a cualquier persona mínimamente democrática que se haya leído una sola vez en su vida la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Porque es que la revienta la Convención de los Derechos del Niño por todas partes. Esa convención España la firmó no solo para proteger a los niños españoles, sino a cualquier niño en cualquier lugar del mundo. No se les puede considerar mayores de edad a unas personas de 16 años cuando a un nacional de aquí no se le consideraría mayor de edad con 16 años, lo cual establece una discriminación entre los nacionales y los de fuera. Tampoco se puede considerar que son personas que tienen su libre conocimiento y libre albedrío para funcionar, porque eso tampoco es así. Se han producido repatriaciones sin ninguna garantía. De hecho, en Tetuán no había niños en la calle y los primeros niños de la calle que hubo fueron los enviados por España. Esa instrucción se hizo exclusivamente por miedo a una falta de recursos para poder asistir a los menores nacionales. Y eso, pues como poco, a mí me deja un poquito inquieta. Que la falta de recursos no puede ser excusa. No puede ser excusa para cometer acciones de ese tipo, ¿no? Y todavía hoy en día hay quien viene a sacar a colación que debería actualizarse esa famosa instrucción y que debería aplicarse, o es inaplicable en lo que es el marco legislativo español. Señora Rey, respecto a los recursos, como usted bien decía antes, se ha aumentado, pero la pregunta es, ¿son suficientes o nunca serán suficientes? ¿Cómo lo vemos? Ante todo, una matización, Belén. El defensor del pueblo al gobierno de Canarias no le ha llamado la atención. Está publicado en su página web, además la recomendación que ha hecho llegar, la tienes en su página web. Sí, pero entre otras razones, por la sencilla razón de que aquellas personas que han sido sacadas como presuntos menores en Península son personas que han sido declaradas adultas aquí en Canarias, que han estado en un centro. Sí, pero el gobierno de Canarias no es quien introduce a estas personas en los centros de acogida. Es una responsabilidad del Estado y es una responsabilidad de la delegación del Gobierno. El Gobierno de Canarias es responsable de aquellos
que son declarados menores por la Fiscalía, que son los niños que han ido a los hogares de acogida, bueno, que conoces muy bien, y que si se hace un traslado, se hace el traslado con el acuerdo del Estado, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, van a hogares de distintas comunidades autónomas con la tutela de esta comunidad autónoma de Canarias o con la tutela de la comunidad donde vaya trasladado, pero vamos, el control y la protección de los derechos de estos niños está completamente legitimado. Cosa bien distinta es que hayan sido personas como adultos que han sido trasladados a centros de retención y que de ahí han sido trasladados a los 40 días a la península, pero en cualquier caso, eso es una competencia que pertenece al Estado y no al Gobierno de Canarias, que desde luego tenemos muy claro que en todo momento garantizamos los derechos de los niños. Obviamente nunca hay suficiente, principalmente en el ámbito de la prevención. Tenemos que dar más continuidad, más cualificación y tenemos que ampliar los equipos especializados de atención a las familias. Los ayuntamientos, a su vez, tienen que mentalizarse que estos servicios son especializados, que tienen que trabajar con el ámbito de la infancia y de la familia y que además los resultados no se verán a corto plazo. Los resultados los veremos mucho después, evidentemente en una sociedad mucho más solidaria, mucho más abierta y mucho menos conflictiva. En el ámbito del desamparo, lo que tenemos que poner en marcha y que, bueno, pues con la situación realmente de desbordamiento, ¿no?, que hemos tenido estos 2 años, ha sido muy difícil, es el ámbito de acogimiento en familia extensa. Es decir, nos parece que los hogares de 8 son hogares muy grandes. Tenemos que ir a hogares funcionales o tenemos que ir a familias que quieran acoger a niños, que quieran que estos niños estén dentro de su hogar, no como hijos, sino en régimen de acogimiento, sea temporal o sea permanente. Pero el modelo que queremos poner en marcha es un modelo de acogimiento, sea en familia extensa, es decir, sea con abuelos, con tíos, etcétera, o en familia ajena, es decir, con familias que quieran acoger a niños, porque entendemos que los hogares tienen que ser un momento de transición, que tienen que derivarse hacia otros aspectos. Después necesitamos hogares especializados para niños que tienen discapacidad y trastornos de conducta, que es una situación muy complicada, que requiere de profesionales muy especializados y que requieren una atención muy específica y que en ese sentido sí que se requieren ese tipo de hogares. Necesitamos también centros de trastornos de conducta que lleven el modelo de salud mental de la sanidad pública, es decir, que tengan un internamiento breve, que tengan un internamiento un poco más largo, pero que se tenga muy claro que los trastornos tienen que ser tratados en comunidad, tienen que ser tratados en tratamiento ambulatorio, que estos centros pueden tratar crisis, pueden tratar situaciones realmente difíciles, pero los niños, donde tienen que estar realmente, donde tienen que tratarse, es en comunidad y es donde realmente se tienen que desarrollar estos recursos de salud mental. Y yo entiendo también que se necesita para medidas judiciales seguir ampliando el ámbito del medio abierto en el territorio, es decir, tenemos que seguir implicando a los ayuntamientos, como sucede en La Laguna, en Santa Cruz, en la Mancomunidad de Municipios del Norte, para que se impliquen con la reinserción de sus niños a través de prestaciones en beneficio de la comunidad, a través de la aplicación de libertad vigilada o de tareas socioeducativas. Y luego, por otro lado, ya puestos a pedir, yo lo que le quiero es pedir al Estado que entienda que la llegada masiva de niños a Canarias se produce porque somos frontera sur de Europa y hace falta una respuesta a este ámbito. Es decir, la llegada de más de 1000 niños el año pasado requiere una atención que no solamente puede depender del Gobierno de Canarias. Es decir, el hecho de que Canarias tenga las competencias en materia de protección a la infancia no puede suponer que podamos hacer frente a una llegada tan masiva de niños. El modelo que queremos llevar es un modelo de acogimiento en familia, de hogares pequeños. Evidentemente, a un ritmo de más de 1000 niños de llegada del año pasado, requiere por parte del Estado una corresponsabilidad. Es decir, el Estado tiene que repartir a estos niños entre todas las comunidades autónomas en función de su territorio y en función de su población. Y el hecho de que seamos la frontera sur no puede
por esa razón, hacernos responsables de la llegada masiva de niños y de su atención. Tenemos actualmente casi 700 niños, de los cuales 400 están en recursos de emergencia que tienen que ser trasladados cuanto antes a hogares de otras comunidades autónomas, al objeto de que allí realmente tengan esa oportunidad de inserción. Pero la situación de abandono que actualmente estamos viendo por parte del Estado, cuando había un compromiso de traslado y no se está produciendo, pues evidentemente lo que está haciendo es que recursos que se plantearon de emergencia ya no lo sean, ya sean recursos donde los niños están meses y meses y evidentemente pues eso dificulta mucho su inserción y su integración. Usted ha hablado de una medida que es el acogimiento a través de familias. ¿Cómo se puede convencer, digamos, o convocar a esas familias para que se sumen a esa dinámica? Pues yo creo que nuestra sociedad es muy solidaria, lo que necesita es garantías jurídicas, es garantías de que van a tener un apoyo. Entonces, los programas en los que intentamos poner en marcha, pues justamente lo que quieren es dar ese apoyo, es decir, apoyo de psicosocial, apoyo, digamos, también económico, si hay que dar una atención especializada a estos niños, sea de logopedia o de lo que fuera necesario, al objeto de que las familias se puedan sentir apoyadas, informadas, etcétera. Yo sé que es algo lento, que es algo que poco a poco se tiene que ir haciendo, pero es el modelo que el Gobierno de Canarias quiere implementar, quiere ir sustituyendo los hogares paulatinamente al objeto de que, bueno, pues justamente los niños puedan vivir en familia, independientemente de que después o a lo largo del proceso se produzca reunificación familiar, etcétera. Es decir, lo importante es que nuestros niños y niñas en situación de desamparo estén en un ámbito de familia, porque realmente, por muy bien, ¿no?, que trabajan las ONGs, pues es donde un niño o una niña se desarrolla, madura y evoluciona. Y en este sentido, pues también entiendo que hará falta por parte de las ONGs una evolución para ir a ese modelo, un modelo en el cual tendremos que ir pasando de unos hogares que están funcionando muy bien, pero que tendremos que ir hacia un modelo en el cual la familia sea el referente fundamental. Por lo tanto, tendrán que pasar de ser hogares a ser personal que está apoyando esos procesos de reunificación familiar o está apoyando a las familias que están acogiendo a estos niños. A raíz de sus declaraciones creo que Belén quería hacer alguna pregunta. Yo quería hacer una pregunta, no lo puedo evitar, me sale del alma hacer preguntas. Antes has comentado, José Luis, que 1.050 menores están en acogimiento familiar en sus familias extensas, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿el caso de la niña esta de Piedad está haciendo daño a las políticas de fomento del acogimiento familiar? Está haciendo daño a la adopción nacional, muchísimo daño. Y no solo en Canarias, sino en general en todo el Estado. Ciertamente es un hecho aislado, es decir, que quiero decir que, a excepción de este hecho, pues el resto de las adopciones nacionales están funcionando estupendamente, ¿no? Lo que sucede es que este es un hecho paradigmático porque aquí entran en cuestión las limitaciones de la propia norma. Es decir, contamos con un Código Civil cuya máxima defensa es la de las familias biológicas y tienen, desde nuestro punto de vista, poco en cuenta el derecho de un niño o una niña a ser adoptado, que creemos que es lo que hay que tener en cuenta por encima de todo. A mí, Belén, me da lo mismo la madre biológica, me da lo mismo la familia acogente. Creo que lo que nos debe interesar a todos y a todas es la niña o quien fuera en este caso, ¿no? Pero fundamentalmente por quien tenemos que velar como sociedad es por estos niños y niñas y por su derecho a tener una vida feliz. Que las familias biológicas se recuperen, fantástico, me alegro muchísimo, ojalá que todas las familias biológicas se recuperen. Que la sociedad vaya cada vez a mejor, fantástico, pero nuestro deber es ante todo velar por el bien de los niños y las niñas. Y eso es en lo que nos debe guiar a todos, por encima de los derechos de sanguineidad, por cualquier otro derecho. Lo que nos debe llevar a todos y a todas es a pensar en los niños. Y si hemos de modificar el Código Civil para garantizar esos derechos, yo creo que lo tendremos que hacer. Pero ante todo, lo que debe prevalecer es siempre el interés de la vida del niño o de la niña, de su felicidad. Y creo que ahí todos deberíamos de hacer pues, un esfuerzo, ¿no?, de frenar un poquito, ¿no?, en esta situación, de ver que estamos poniendo en riesgo pues, la posibilidad de adopción de muchísimos niños y niñas
que este es un hecho completamente aislado, que la mayor parte de los juzgados, pues vamos, perfectamente están acogiendo. Las familias pueden estar muy tranquilas en este sentido, en los hogares también, porque desde luego el esfuerzo del Gobierno de Canarias continúa siendo el favorecer que estos niños y niñas puedan tener una oportunidad. En este sentido, pues yo espero que la justicia pues responda cuanto antes, resuelva este problema. Yo creo que por parte de los responsables políticos tendremos que modificar el Código Civil, tendremos que poner garantías, pero en este sentido, por supuesto, creo que la sociedad ante todo tiene que poner por encima de todo en reflexión lo que es el interés del niño o de la niña, y creo que en ese sentido, pues si todos actuamos así, pues creo que podremos defender la adopción de niños y niñas nacionales como un derecho que tienen estos niños y niñas a tener una vida feliz, a tener una vida segura, a tener una vida en familia. Una de las cuestiones que se plantea en tanto en los hogares y en los centros, y que seguramente le podrá interesar a nuestros telespectadores, es qué es lo que ocurre con estos menores cuando llegan a los 18 años. Creo que desde la Asociación Canaria de Infancia, que lo comentábamos antes incluso del programa, hay algunos proyectos específicos, porque vemos que estos menores que han estado, digamos, acogidos hasta ese instante, a partir de los 18 tienen que salir de los centros. Ana María, al respecto, ¿qué puedes añadir? Bueno, como siempre, bueno, ante todo, antes de que se acabe el programa, yo quiero dar las gracias a programas como este que dan, y personas como Belén, como el director general, que ayudan a llevar a cabo todo, con todo esto, y darle una publicidad pero buena, que no sea dañina para los niños, que les perjudique. Y lo único que yo pienso, que cuando llegan a los 17, bueno, pensamos todos, que cuando llegan a los 18 años y tienen que salir de los hogares, es muy triste. Porque recuerdo, voy a hacer un comentario, una niña que era el cumpleaños de ella, y le habían hecho en el hogar, le iban a celebrar el cumpleaños, y la pobre lo que hacía era llorar y llorar, y no entendíamos por qué, hasta que ella dijo, no, es que cumplo 18 años. O sea, la tristeza de ella era que cumplía 18 años y se tenía que marchar. Entonces tendría que haber, pues eso que ahora creo que se ha solicitado, y para hacer un hogar que pueda, bueno, algo que pueda tener de alguna forma todos estos chicos que cumplen ya los 18 años, y que puedan estar como en un puente, que pasen hasta que tengan, bueno, pues su medio de trabajo, porque unos niños de 18 años que estén en la calle, es que no, vamos, yo lo pienso por mis hijos, que yo soy madre de familia numerosa, y pienso que con 18 años no sabrían desenvolverse, ni sabrían qué hacer. Belén y José Luis, ¿consideran que, digamos, una vez se termina este periodo de acogimiento en los hogares y demás, a los 18 años estos jóvenes normalmente están preparados, bueno, la ley lo dice y lo obliga así, a, digamos, salir ya al mercado pues laboral o continuar con su formación? Hombre, en algún momento hay que trazar alguna línea, ¿no? En algún punto hay que trazar las líneas, y ahí está trazada en la barrera de los 18 años, que es además una edad universal, por así decirlo, ¿no? Como explicaba antes José Luis, es la edad que recoge la Convención de los Derechos del Niño. Pero evidentemente esa persona en la víspera tenía 17 años, cumple 18 años, en 24 horas no ha metido una transformación como para salir, ganarse la vida como auténticamente adulto. Y desde luego con 18 años la verdad es que era muy tonta, pero tontísima, vamos, que no me ganaba nada. Y sí hay algunos pisos puente, que yo es algo que siempre me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente una vez que termina, sale del centro, que no ha tenido posibilidad de estar nunca con la familia, que toda su vida ha sido en centro? Y hay algunos pisos tutelados, había algunos programas, había algunas ONGs con subvenciones. Yo no sé si hay más pisos tutelados ahora, José Luis, pero en todo caso me parecen pocos. Para la cifra de menores que nos ha dado antes el director del menor, no hay suficientes pisos, ¿no? Y señora Rey, en apenas 30 segundos, ¿cómo se preparan esos menores para dar el salto, digamos, a la sociedad con 18 años? Que es sí, lo que bueno, y Belén ha hecho una reflexión, es decir, hay un tema a insistir en los proyectos educativos de los hogares, porque claro, hay que evitar que esto suceda a los 18 años, desde los 16, tenemos ya que mentalizar a los chicos y chicas en su emancipación. Lo de los pisos evidentemente es necesario, es decir, lo que hemos hecho ahora mismo en la Consejería
Consejería de Empleo ha sido realmente sacar todos los pisos tutelados de la dirección del Instituto Canario de Vivienda para hacer justamente pisos de emancipación, pensando en chicos de libertad vigilada, que cumplen los 18, que a veces por la familia no es precisamente el ámbito más adecuado para su reinserción, también pensando en los chicos que están saliendo de los hogares de menores extranjeros no acompañados, que bueno, pues que cumplen ya la mayoría de edad, y pues también justamente pensando en apoyar a los cabildos en estos pisos de emancipación, pero en la idea que ha comentado antes Belén, es decir, que es necesaria la emancipación. Obviamente, la evolución de cada uno es distinta, es decir, que si son chicos y chicas que quieren estudiar en la universidad, la sociedad les tiene que dar esa oportunidad y les tiene que seguir apoyando, y hay sistemas de becas, etcétera, pero también darles ofertas alojativas que permitan siempre, con la idea de emancipación, o sea, con la idea de un breve plazo, pero esa posibilidad de que los chicos y chicas pues puedan disfrutar de ese periodo de transición como lo disfrutamos cualquiera en el resto de las condiciones. Bien, pues lamentablemente nuestro tiempo se ha acabado aquí. El tema, la verdad es que merecería seguramente muchas más horas para seguir hablando, pero nosotros lo tenemos que dejar en este punto y esperar que ustedes estén ahí la próxima semana a la misma hora y en el mismo sitio. Muchas gracias, buenas noches.